Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bueno, para mí, pues, primero que nada, es una bendición estar aquí, es un privilegio. Sinceramente, pues, vino el pastor hace unas semanas, me dice, ven, Chuy. Y dije, ay, ¿qué hice? Dice, ¿qué hice, no? Porque me dice, ¿tienes 4 minutos? Y dije, sí. Pues, a veces cuando te piden que hables, pues dices, ay, no, ¿ahora qué hice, no? Pero pues me dijo, me dice, te tengo un reto, pero me dice, es top secret, muy secreto, no le puedes decir a nadie y nadie se puede enterar. Yo dije, bueno, pues pues bueno, vamos a guardar. Y me dijo, quiero que prediques sobre algún tema, y pues me dijo, Dios me lo puso en el corazón y pues aquí estoy, mis hermanos. Me preparé por unas semanas y preparé varios temas que son para jóvenes. En este caso, poniéndome yo de ejemplo en algunos apartados de aquí de los temas, como de lo que vivimos los jóvenes hoy en día, cuál es la realidad de los hechos, cuál es la realidad de todos los lugares donde estamos nosotros como jóvenes, y también en general para los hermanos de la iglesia, que son situaciones en general que todos vivimos como hijos de Dios. Pues el tema es reflexiones para jóvenes. Hice un temario que consta de 3 temas o 4, que el primero es sobre las preocupaciones y perturbaciones juveniles. ¿Qué es lo que nos preocupa como jóvenes? ¿Qué es lo que nos perturba en nuestro corazón? Estuve orando y pues analizando qué es lo que a mí me preocupa y qué he tenido de preocupaciones. Y bueno, empecemos, mis hermanos. Es mi primera vez también predicando aquí en la iglesia, y primero que nada me gustaría orar para que Dios me use y que sea Dios el que hable. Dios, en esta mañana, Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por poder estar aquí. Te pido, Dios, que los que estamos aquí, Dios, recibamos tu palabra y que no sea yo el que hable, Señor, sino tú, Dios. Te pido que me uses, Señor, que toda la gloria sea para ti, Dios. Muchas gracias, Señor, y bendícenos, Padre. En nombre de Jesús, amén. Bueno, empecemos ahora sí. Muchas veces, en diferentes ocasiones a lo largo de la vida, tendremos preocupaciones o angustias. Como dice el versículo Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Dios nos dice claramente que nosotros vamos a tener aflicciones, muchas aflicciones a lo largo de nuestra vida, no solamente en nuestra juventud. Yo sé que es algo normal en la vida, y el ser cristiano no nos avala el no tener aflicciones. Muchas veces yo he escuchado predicaciones de ciertas iglesias que dice que su principal mensaje es: acércate a Cristo y tus problemas se van a acabar. Pero sabemos que no es así, mis hermanos, porque para nosotros los problemas, para los que creemos en Cristo, son para nuestra ayuda, son para bien. Los podríamos ver como, las personas normales lo ven como desgracias, pero para nosotros es una ayuda para crecer y para fortalecer nuestra fe. En mi caso, y supongo que la mayoría de ustedes, mis hermanos, muchas veces, no todas, tendemos a ser pesimistas cuando tenemos un problema, cuando no estamos muy afianzados a Dios. Ante cualquier preocupación o problema, específicamente en las preocupaciones y angustias que a mí me atacan como joven. Me pongo de ejemplo para analizar estas preocupaciones y comprender todo acerca de lo que vive la juventud de hoy en día, principalmente en el área de lo que son pues las angustias y preocupaciones. Bueno, después de esta introducción, empecemos hablando de los temas más comunes que los jóvenes nos preguntamos. Y aquí analicé una pregunta que yo a veces me he preguntado, que es:
¿qué haré de mi vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? El ser joven no es un impedimento para no saber qué hacer o no saber qué hacer de nuestra vida, o la inexperiencia que tenemos como jóvenes no es un impedimento para no saberlo. La falta de sabiduría a veces en un joven, ya que no ha vivido muchas cosas, pues a veces es notoria. Es entonces donde llegan las dudas y preguntas. Lo único que nos puede ayudar en esta situación es estar confiado en Dios y seguro en las manos de Dios. Es lo único que nos puede ayudar a no preguntarnos qué será del mañana, estar siempre viviendo día a día las manos de Dios. Leer la palabra de Dios es la respuesta, porque es por el medio en donde Dios nos habla. Entonces, si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a querer escucharlo? Es el medio en que nosotros podemos escuchar a Dios. Ahí, pues, como joven, la palabra de Dios básicamente son instrucciones para vivir la vida. Dios nos habla de cualquier situación en nuestras vidas, ahorita hasta mismo en este tiempo, porque pues la palabra fue en un tiempo antiguo, pero en este mismo tiempo es lo mismo, la palabra no cambia. Como dice, todo cambia menos Dios. Como dice Juan 16:33, ya lo leímos, pero lo retomo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Debemos de poner esa confianza en Dios, porque sabemos que no estamos con Dios, no es cualquier cosa. Es el más grande, el ser más poderoso de todo. Debemos estar confiados y afianzados en Él. Muchas veces lo decimos, pero hay veces que pues, nos gana ser pesimistas. Debemos confiar plenamente en Dios. Nuestra primera preocupación debería ser conocer más de Él. Como dice el versículo Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos deja claro que lo fundamental en la vida, lo principal en nuestras vidas debe ser buscar a Dios. Sé que muchos nos preocupamos, tal vez los jóvenes en la escuela, de estar, no, pues tengo que estudiar para este examen y no voy a dormir hasta que estudie bien este tema y me lo aprenda, ¿no? Muchas veces tendemos a afanarnos a situaciones que son vanas delante de Dios, o que, bueno, en este caso, si yo estudio para un examen es para prepararme, ¿no? Pero si yo lo hago todo el día y todos los días y no le dedico ni siquiera un tiempo a Dios, pues sí, tal vez salga bien en el examen, pero al final de cuentas es algo que es vano. Nuestro principal punto, donde debe estar nuestra mira, es en las cosas de Dios, en su justicia, como dice la palabra. Dios nos hace, cuando tú confías en Dios y empiezas a buscarle, Dios te da de su paz. Dios te da de su paz y su amor, y tú empiezas a descansar en Él y a confiar en las cosas de Dios antes que en las cosas del mundo. Ya no te preocuparás por… el trabajo, como los hermanos que trabajan, si no trabajamos, no comemos. Pero si no trabajamos en el área de Dios, que es el alimento que nuestro cuerpo necesita también, ¿cómo vamos a crecer en esa área? Que es lo más importante, debería ser lo más importante. Muchas de otras preocupaciones que no solo a los jóvenes nos pasa, sino que a todos en general, es sobre qué pasará en el día de mañana. Muchas ocasiones tendemos a afanarnos por lo que sucederá, por cualquier situación, ya sea trabajo, escuela y otras cosas. Dios nos da muchas respuestas acerca de estas situaciones,
y muchísimos más afanes que a veces tendemos a tener. Como dice Mateo 6:34. Dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene su problema. Mis hermanos, los afanes en sí solo hacen que estemos preocupados, sin paz y sin poder dormir muchas veces. El confiar en Dios plenamente nos ayudará muchísimo. Y es algo que Dios me dijo cuando estaba orando y pidiéndole, porque muchas veces yo tiendo a afanarme, a pensar muchas cosas en la escuela más que nada. Cuando no voy bien en una materia o cosas así, tiendo a pensar siempre todo en eso. Y realmente cuando tú empiezas a confiar en Dios, dices, pues Dios sabrá, pones todo en manos de Dios. Y cuando nosotros confiamos en Dios y ponemos todo eso en sus manos, Él te da la respuesta. Y podría decir mi corta vida, pero lo he comprobado muchas veces, porque cuando yo tengo alguna preocupación y la dejo en manos de Dios y dejo que pase el tiempo y oro, Él me da la respuesta y me responde tal vez a veces con lo que no quiero, pero me hace comprender que lo que está pasando en mi vida es por su voluntad y es lo mejor, hermanos. La paz de Dios viene cuando nosotros descargamos esas situaciones y nos agarramos de su mano cuando la angustia llega. Debemos de agarrarnos de su mano, tomarnos de su mano, mis hermanos. Como dice Filipenses 4 del 6 al 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando sintamos que no podamos más, cuando sintamos que todo se va a acabar, es cuando más debemos confiar en Dios. Y es ahí que Dios nos da su abrazo, su consuelo, y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que realmente yo creo que todos aquí la hemos comprobado, mis hermanos. Cuando todo se cae, cuando todo va mal, descansamos en Dios. Esa paz es sobre todo entendimiento, porque yo me he preguntado por qué tengo paz ahorita si se me está cayendo el mundo. Pero sí, es porque estamos confiados en Dios, mis hermanos. Necesitamos estar confiados en Dios. Como dice Isaías 41:10, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Estamos con Dios, mis hermanos. Él es nuestra fuerza, como decía el canto de hace ratito. Fortaleza mía, ¿en quién confiaré? En ti confiaré. Okay. Ante cualquier situación de tribulación, por más pequeña, siempre recordemos a Job y lo que vivió. A pesar de su situación, que a los ojos de todos es más que una desgracia, de todos los mundos podemos decir, es más que una desgracia, él decidió seguir adorando a Dios a pesar de su situación y de cómo lo trataba la vida, podríamos decir, pero en este caso todo tiene un propósito. Dice Job 1, del 20 al 21. Dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer en el suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, vemos aquí en este capítulo en donde habla la situación de Job, cómo él vive todas las situaciones que le pasaron, perdió a su familia, perdió sus bienes, perdió todo. Estaba en lo más bajo a los ojos del mundo. Pero él decidió seguir adorando, seguir creyendo en Dios. No se rindió.
es cuando nosotros debemos de comprender esto. Si tú te mantienes de la mano de Dios, todo lo demás no importa. No tengo el versículo aquí, pero no nos sirve de nada, tener todo. Porque no recuerdo también el pasaje, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final pierde su alma? Lo más importante es Cristo Jesús, es la relación que hemos forjado con Él. Es por medio de la gracia, por medio de su amor, que Él nos ha salvado, mis hermanos. Debemos de aprender a adorar y recibir todo lo que Dios permite en nuestra vida, porque todas las cosas tienen un propósito, ya sean como a los ojos de nosotros pues parecerán malas, pero todo tiene un propósito. Como joven me han sucedido también muchas cosas así, pero a ustedes también, mis hermanos, de que pues hay veces que esperamos algo, anhelamos algo que suceda y al final termina siendo lo contrario. Esto es por la voluntad de Dios. Dios hace su voluntad siempre y siempre la va a hacer en nuestras vidas. Dice Job 2:10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos del bien, de Dios del bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Así como Job, hermanos, debemos de aprender a recibir todo de Dios. No solo en las bendiciones, sino también en la enfermedad, en las angustias, en la tribulación. Debemos siempre estar ahí con Dios, confiados y agarrados de su mano. Así que sabiendo esto, cualquier situación o preocupación en nuestras vidas, sigamos lo que Dios nos dice sobre ello. Dice Juan 14:1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En este caso Jesús estaba hablando, ahí por eso dice que confíen también en Él. En ese caso estaba diciéndole a sus discípulos. Entonces, la clave es confiar en Dios, mis hermanos. Tengo aquí, lo que realmente, como ya habíamos hablado, realmente lo que importa, pues es nuestro corazón. Aquí tengo una redacción sobre los adolescentes en el Antiguo Testamento. Lo que realmente importa es el corazón, mis hermanos. Es cómo está nuestro corazón. David, voy a dar ejemplo de David. David era el menor de 8 hijos varones que vivían en Belén. Era niño cuando probó su valentía al salvar las ovejas de su padre de los ataques de un león y de un oso. Podemos ver su grande valentía cuando en ese capítulo, cuando nos relata esa historia, que David se enfrentó contra un león y un oso. O sea, yo vi un león y me voy corriendo, no sé ustedes. Digo, órale. O un oso también, me asustaría, la verdad. Un perro también, si se le pasa ahí. Voy a confundir con un gato ahí. Todavía era adolescente cuando fue escogido por el profeta Samuel para ser rey. Como dice Primera de Samuel, del 16, 12 y 13, no sé si ahí está. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. El 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Al principio Samuel creyó que Dios escogería al hermano mayor de David porque era alto, fornido, pero el Señor le dijo al profeta que el muchacho David sería el rey. Samuel recibió estas palabras. Jehová
Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Como dice 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, mis hermanos. Bueno, después de este tema que son las preocupaciones, pues viene el tema de las tentaciones. Tentaciones como jóvenes y como pues todos aquí, mis hermanos, tenemos tentaciones, obviamente. La tentación en la vida de un joven o en cualquier persona, mis hermanos, está a la orden del día en cualquier lugar, escuela, trabajo, hasta en la misma casa. Hay muchos tipos, hay de muchos tipos y muchas cosas que nos traen la tentación, que traen la carne. Lo digo por mi propia experiencia y por sus experiencias también que han tenido, yo creo, mis hermanos, y que sé que a todos los que estamos aquí la hemos experimentado incontables veces y hasta a veces pues cedemos. Así que hablaremos de ella. Tentación, del griego perasmos. Definición: tentación, tentaciones, examinados o un experimento o ensayo. La definición 2, poner a prueba por experimento del bien, experiencia del mal, solicitar, disciplinar o provocación por implicación de la adversidad. Bueno, como dice la definición, la tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien del lugar del mal. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de a Dios. Parte de la experiencia en esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Hay muchas situaciones, mis hermanos, que como joven he experimentado, no sé si la mayoría también de aquí, que a veces en las escuelas, bueno, a mí en este caso en la escuela, pues cuando estoy en el salón con mis compañeros en la universidad, pues la mayoría de los temas que son hablados pues son, podríamos decir, mundanos, podríamos decir, y muy, podríamos decir, malos. Hablan mucho sobre el alcohol, sobre todo, sobre muchas cosas, situaciones, y pues como joven alguna vez me daba curiosidad, la verdad, de saber, y yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos experimentado, da la curiosidad. Y pues nosotros, si estamos realmente firmes en Dios, pues podemos vencer todas las tentaciones. Pero viene la tentación de que tus amigos te dicen: no, oye, ¿y tú por qué no pruebas esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no pruebas tantito aquí la cerveza o cosas así? En ese momento cuando nosotros debemos estar más afianzados en Dios y no ceder, mis hermanos, porque a veces la curiosidad también es un punto importante, porque todos estamos expuestos, mis hermanos. Todos estamos expuestos a esas situaciones y a otras situaciones más. Pero bueno, hablemos. ¿Por qué viene la tentación? Debemos comprender que Dios no tienta a nadie. En Santiago 1, 12 y 14 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación, el 14 dice:
La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Como bien dice este versículo, la tentación viene de nuestros propios deseos y nuestros anhelos. Y obviamente a lo que la carne le llama la atención. Como jóvenes tendemos a ser influenciados por los demás jóvenes, como ya había hablado, a situaciones que no son correctas delante de Dios. A veces es muy fácil ceder a la tentación. También a esto se le suma la curiosidad de descubrir nuevas cosas. El cuerpo es débil y fácil de atraer a lo malo. Pero hay una solución a no ceder a la tentación o a no caer tan fácilmente, mis hermanos. Y es que es la oración y recurrir a Dios en estos tiempos de tentación. El Señor nos va a ayudar, obviamente, para salir victoriosos de esto. Hay muchas veces que la tentación nos ciega y no nos permite que busquemos a Dios, pero es más de fuerza de voluntad propia el poder resistir, y eso lo da Dios, mis hermanos. Sin Dios, vencer las tentaciones sería imposible, porque en nuestras fuerzas no podemos. Dice Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. No es algo que nosotros podamos vencer por nuestra cuenta, como aquí dice. Nuestro cuerpo es débil, mis hermanos. Es muy fácil ceder al engaño de Satanás. Ya que somos tan débiles que si no recurriéramos a Dios, no podríamos resistir. Dice 1 Corintios 10:13. Bueno, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios sí es fiel y no permita que ustedes sean tentados más allá de lo que podamos aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Algunas personas se preguntan si las pruebas que Dios nos envía son una forma de tentación, pero aunque es cierto que Dios permite que pasemos por pruebas, no lo hace para tentarnos. El verdadero propósito de las pruebas es fortalecer y aumentar nuestra fe. Cuando nosotros superamos una tentación, en mi caso yo lo he sentido que siempre que supero una tentación digo, gracias Dios, sí pude, me pongo feliz. Y es ahí cuando nosotros salimos más fortalecidos de decir, no, si Dios me está apoyando, pues vamos a echarle más ganas y tratamos de huir de esas tentaciones, mis hermanos. Y como dice el versículo que acabamos de leer, Dios no permite ninguna tentación de la cual no podamos salir. Entonces, Él nos apoya a este tema de las tentaciones. Esto es más o menos como el verdadero propósito de las pruebas es fortalecer y aumentar nuestra fe y confianza en Él, tal como un atleta que tiene que correr 100 metros, ese tiene que fortalecer para poder hacerlo en el mayor tiempo posible, ¿no? Si es de tiempo, menor, estoy confundiendo, en el menor tiempo posible. Se pone pesas en las tobilleras y se fortalece. Dios nos da la oportunidad de poder aumentar nuestra fuerza espiritual a través de la resistencia y la tentación, que digo. Y finalmente, Dios recompensará nuestra fidelidad espléndidamente, y los galardones que ha reservado para nosotros son mucho mayores que cualquier prueba o dificultad que podamos pasar. Como dijo Pablo en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. También en Santiago 1:12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Mis hermanos, el resistir las tentaciones, como aquí lo dice la palabra, pues nos da beneficios y más que nada nos hace ser más santos, podemos decir.
nos da la santidad, el poder resistir estas tentaciones, pero esto se debe de practicar más que nada, el resistir y el orar y el pedirle a Dios que nos ayude a resistir estas tentaciones, que en este caso pues vivimos en el mundo, podríamos decir, no estamos expuestos a todas las cosas, habidas y por haber. En la escuela, en la universidad, en todos lados, en cualquier lugar, debemos siempre estar confiados en Dios y tener en la mente eso, que Dios nos apoya a resistir esas tentaciones y tenerlo siempre en la mente. Es lo que nos podría ayudar como jóvenes a poder resistir eso. Y es algo que tenemos que practicar, mis hermanos, porque de nada sirve leer la palabra o escucharla si no la practicamos. Es algo que debemos de convertir en nuestro hábito, el poder orar, el poder pedirle a Dios que nos libre de las tentaciones y de las situaciones así, porque así vamos a ir creciendo más y más. Y cuando estemos en una, como acabo de leer, vamos a salir fortalecidos si vencemos. Y vamos a vencer porque tenemos a Dios de nuestro lado. Toda prueba tiene su propósito. Dios nos prueba como al oro. Como dice Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Bueno, en conclusión a este tema, pues las tentaciones son algo que no se van a ir y que van a estar hasta el tiempo que podamos vivir y que Dios nos dé vida. Y es algo que tenemos que aprender a vivir con ello y a sobrepasarlo. La oración va a ser la clave para esto y más que nada alimentarnos con la palabra de Dios. El otro tema que quiero tomar es sobre la sabiduría y la prudencia. Estos dos temas son muy importantes en la vida de un joven, ya que como jóvenes la inexperiencia nos hace hacer muchas situaciones que a veces no son correctas o que nos parece fácil hacerlas y tendemos a no ser sabios en nuestras vidas. Por eso mucho es que al momento de entrar tal vez a la universidad o a la secundaria, desde la secundaria hasta la universidad, hay muchas situaciones que nos pueden desviar del camino de Jesucristo y del cual tenemos que cuidarnos y actuar con sabiduría y prudencia. ¿Qué es la sabiduría? A los ojos del mundo, un sabio es una persona que ha vivido muchas situaciones o tal vez es alguien que ya tiene una avanzada edad y ha vivido muchas experiencias y por eso es sabio. Piensa que solo las personas que han vivido mucho o que son muy inteligentes son sabias, pero la sabiduría que Dios nos da no es igual a la del mundo en ninguna manera. Como dice el versículo Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mis hermanos, la sabiduría empieza cuando nosotros tomamos la decisión de creer en Dios y amarlo. Es el acto más sabio de nuestra vida, ciertamente. Y es un don que Dios nos da. No es algo que nosotros podamos recibir por nuestra cuenta, sino que es un regalo del Señor, la sabiduría. Dios es el que da la sabiduría, como dice Proverbios 2:6. Porque Él da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. La sabiduría que viene de Dios está muy relacionada con la prudencia. Van de la mano. ¿Y qué es la prudencia?
Los antiguos filósofos griegos consideraban la prudencia, que llamaban, está raro la palabra, pero dice phronoseis, no sé, ese griego, no sé leer griego, la verdad. La virtud que constituye la base de las otras virtudes humanas, porque le permite a la persona humana hacer lo correcto en el momento oportuno, por la razón correcta, da la potestad de distinguir el bien del mal. La prudencia es eso, mis hermanos, el poder distinguir el bien, de las cosas buenas de las cosas malas. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir a toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios correctos para realizarlo. Y este discernimiento viene del Altísimo, es algo que recibimos de Dios. Como libre albedrío también, podríamos decir, un niño chiquito cuando va creciendo ya puede distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, si dice, le pegué a mi compañera en el salón, él dice, sí, hice algo malo, cuando va con su mamá, ya que lo regañó la maestra, pues dice, sí, hice algo malo. Y van aprendiendo de las cosas buenas o malas y es algo que Dios nos da, y también tenemos naturalmente como seres humanos, pero eso ya sería más hablar de la moral, que es diferente. Dice Proverbios 14:15, el ingenuo todo lo cree, el prudente mide bien sus pasos. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Los prudentes, como dice la palabra, miden sus pasos. Tenemos que medir nuestros pasos y saber qué hacer a lo largo de nuestra vida. Las decisiones que tomamos es lo que nos depara en el futuro. Por eso la prudencia también viene en mano de la oración, porque es cuando nosotros, cuando tenemos que tomar una decisión o un pensamiento, debemos de estar siempre dispuestos, orando a Dios para poder tomar la mejor decisión para nuestras vidas. La persona que es prudente es ciertamente sabia, ya que esto le ayuda a tomar el camino correcto ante cualquier situación. En la Biblia hay muchos ejemplos sobre esto. Proverbios 12:16 dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. En este pasaje de la Biblia, pues podremos poner muchos ejemplos de la vida cotidiana. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Cuando, por ejemplo, voy a dar ejemplo de cuando en una carretera alguien va con su coche, por ciertas situaciones un coche se te atraviesa y pues ¿a cuántos no nos ha pasado eso? Que nos atraviesa así alguien que dice, no, pues se me atravesó, ¿no? Muchas personas, ¿cómo reaccionarían? Dicen, les gritan groserías, le pitan ahí, o muchas situaciones así, y actúan directamente con el enojo, se dejan llevar por el enojo, o muchas otras situaciones cuando alguien, por ejemplo, le dicen un insulto o algo así, pues yo respondo con lo mismo, ¿no? No, ciertamente la sabiduría viene de cómo saber actuar en situaciones así. El prudente pasa por alto el insulto. A veces es más fácil el decir, no, pues yo no digo nada y no le sigo a la pelea porque sé que pues va a acabar mal, ¿no? Puede hasta acabar hasta en los golpes o en otras situaciones más graves. Ante toda situación siempre debemos meditar antes de actuar, pensar antes de hacer todas las cosas. Y como jóvenes es algo importantísimo, porque el pensar antes de hacer las cosas nos da es algo inteligente, podríamos decir, porque no nos arriesgamos a que sucedan situaciones que no queremos. Dice Proverbios 27:12, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias.
El ser prudentes nos da una ventaja muy, muy, muy grande porque podemos distinguir mucho el peligro. En mi caso, yo lo he vivido muchas veces porque siempre cuando estoy viviendo una situación así, siempre me alejo de lo que sé que va a pasar mal o sé que va a estar mal. Siempre trato de alejarme de esas situaciones y porque Dios me ha permitido ser así. Es algo que recibimos de Dios también, la prudencia de pensar, "Ah, no, esto no me conviene". Dios también nos está guardando de esa manera, nos guarda al ser prudentes, porque no nos arriesgamos a que, por ejemplo, salir muy tarde en la noche en un barrio así, podríamos decir, pesado. ¿Qué sería lo prudente? Tengo hambre, quiero unos tacos. ¿Qué sería prudente? Salir bien tarde y ya con la famita de la colonia, podríamos decir. No voy a decir nombres porque pues sabemos que hay muchas colonias así. Hay muchas colonias así. Pues lo prudente es quedarse en hogar y guardarnos, ¿no? Dios nos guarda también de esa manera al ser prudentes. Para el sabio, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, como vimos al principio del capítulo, los que amamos a Dios somos sabios. ¿Por qué? Porque el acto más sabio que pudimos hacer, fue amar a Dios y entregarnos nuestro corazón. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Todas las situaciones que vivimos, mis hermanos, nos ayudan a bien. Ya sea cualquier situación, mis hermanos. Dice Proverbios 13:10. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Oír los consejos, pues sí es algo bueno, y hablo de los consejos de las personas que ya han vivido muchas experiencias. En mi caso, he tenido pues mucha sabiduría adquirida que se transmite. Por ejemplo, los consejos que me da mi abuelito de situaciones que ha dicho o que me da mis papás, mucha de la sabiduría que tengo, gracias a Dios, que he recibido, son por parte de mis papás, que me dicen atender a esos consejos que ellos te dan, que a veces son molestos. Yo como joven y como hijo, a veces digo, no, pues yo quiero hacer esto, pero mis papás me dicen, no, esto es lo que es, y a veces cuando te dan el consejo, uno se enoja, ¿no? Porque dice, no, pues yo quería hacer esto y no me dejaron. Pero pues debemos de aprender a entender que los consejos que nos dan las personas que son mayores que nosotros o que tienen autoridad sobre nosotros, es por algo, no te lo dicen solo por querer molestarte, sino el atender esos consejos pues es lo mejor, mis hermanos. Somos jóvenes, pero ahora que sabemos de dónde proviene la sabiduría, nosotros podemos ser muy, muy sabios gracias a la gracia de Dios y a la sabiduría que Dios nos da. Dios con nuestra vida nos da grandemente sabiduría cuando nosotros estamos en Cristo. Está. Si sentimos que no estamos llevando bien el asunto de ser sabios, como jóvenes, siempre podemos pedirle sabiduría a Dios por medio de la oración. Tenemos el ejemplo de alguien de la Biblia, del rey Salomón, que desde muy temprana edad, por su sabiduría, reinó sobre Israel. Pero esta sabiduría no venía de él mismo, no es algo que él tenía, sino de Dios. Cuando Dios, hablando ya cuando Salomón recibe la sabiduría, cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, cuando él le da esa como tipo potestad de decirle, no, pues, dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Hermanos, en esa situación,
de que Dios te diga, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Él pudo pedir reinos, pudo pedir riquezas, pudo pedir cualquier otra cosa. Él lo que le dijo fue, él decidió pedir sabiduría en lugar de todas las cosas, como en el, o sea, pidió la sabiduría en vez de todas las cosas que están en el mundo. Aquí ya leyendo el capítulo dice Primera de Reyes 3, del 6 al 12. Dice, Salomón contestó, Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente. Fue un buen rey y te obedeció a todo. Además prometiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. En este instante, Salomón tenía 20 años. Era muy joven a los ojos, bueno, era un joven. Tenía 20 años. Y dice, y no sé qué hacer. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, que no era un pueblo chiquito, o sea, no era aquí La Varona, era pues muy grandísimo. Bueno, y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda yo no podría gobernarlo. El 10. A Dios le gustó que Salomón le pidiera esto y le dijo, como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Hermanos, si sentimos que no somos sabios, podemos pedirle esa sabiduría a Dios. Y Él con amor nos las va a dar, como dice Santiago 1:15. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente, y sin reproche le será dada. Él nos da sabiduría, mis hermanos. Sin reproche. Bueno, mis hermanos, como conclusión a este otro tema, pues debemos de aprender a ser sabios y prudentes en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, con nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, ya estoy diciendo que tengo hijos, pero como poniéndome ejemplo de ustedes. No tengo hijos de mamá. Con sus hijos, nosotros como hijos, con nuestros padres, hasta en la escuela, con nuestros maestros y con todas las personas que nos rodean. En todos nuestros ámbitos debemos de ser sabios y prudentes. Entonces, pues, podemos pedirle eso a Dios también en oración. Esto nos dará una ventaja muy grande y podrá hacer que nuestra vida sea edificada en esa roca, que es Jesucristo. Amén. Como último tema, tenemos el no imitar al mundo, no imitar a este mundo. Como jóvenes tenemos las influencias de poder imitar al mundo en sus costumbres, en las cosas que hablan o en las cosas que dicen, en imitar, pues a mí me gusta estas cosas en el TikTok, no podremos decir, el famoso TikTok, dijera el Paz. Imitar todas estas situaciones que son influenciadas por varios medios, la escuela, las redes sociales y todo. No deberíamos de hacerlo. Dios nos llama a resistir a todas estas cosas, a no imitarnos. Como dice Romanos 12, del 2 al 8, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No debemos de imitar este mundo, como dice
aquí el versículo, sino debemos de imitar a Dios, a Jesús. Debemos de imitar a Jesús como Él anduvo. Debemos ser así, mis hermanos. Y debemos de esforzarnos a no imitar al mundo. A pesar de que tus compañeros de la escuela te digan, no, pues eres bien aburrido, no, pues eres muy así. O a veces en situaciones que te quieren influenciar, no, vente acá a la fiesta, acá se está poniendo bien bueno, o cosas así, porque pues yo creo que a todos nos ha pasado como jóvenes o como cualquier persona, a decir, no, pues no voy, es que a veces hasta es la misma persecución que también vivimos como cristianos, que nos tienden a molestar o a decir, no, el aleluyo o cualquier otra cosa. No debemos de ser influenciados por eso y no debemos ceder a eso, porque nosotros no somos del mundo. Somos de Dios, mis hermanos. Bueno, aquí tengo unos versículos que son consejos para la juventud. Dice Eclesiastés Eclesiastés 11, del 9 al 12. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Ahora a los jóvenes, pues como dice estos versículos, busquemos de Dios. Yo creo que es lo que vale más la pena. Nos ponemos a analizar lo que viene delante de nuestras vidas. El buscar a Dios desde nuestra edad nos hará crecer en gran manera. Ya cuando seamos adultos, nos hará ser prudentes, sabios y amorosos, y con todos los frutos que Dios da y que son desarrollados, todas las virtudes. Sabemos que el amor es una virtud. Él nos desarrollará en todas las áreas. Si nosotros ponemos los ojos en Dios, no habrá algo malo. Tal vez lo malo que podamos ver es que suframos persecución, que se burlen de nosotros, cualquier situación, mis hermanos. Entonces te invito a que afiances tu corazón en Dios y que creas en Él realmente y dejes que Él gobierne tu vida como joven. Podemos seguir muchos caminos, muchísimos caminos, tenemos abiertas muchas posibilidades, pero debemos recordar que sobre todo nos juzgará Dios. Acordémonos de nuestro Creador, adorémosle. Yo quiero hacer una invitación a todos los jóvenes de la iglesia a que vengan los viernes, aquí leemos la palabra y hasta adoramos a Dios. Entonces quiero hacer una invitación a que nos unamos, a que convivamos, porque es algo muy hermoso el poder convivir con alguien de tu edad o joven, el poder llevarnos bien, el orar juntos, el estar al pendiente de unos con otros, el hacer actividades. Es algo importante porque es una relación y es más que nada una ayuda entre todos. Somos un cuerpo en Cristo, mis hermanos, entonces deberíamos estar unidos en ese aspecto. Y así darnos consejos porque es algo que es de mucha ayuda para nuestras vidas. Entre jóvenes, el preguntarnos cosas, el decirnos cosas, ayuda mucho. Entonces, pues con este tema está concluida pues la predicación del día de hoy, y pues me gustaría orar principalmente por los jóvenes y por todos nosotros, mis hermanos, que espero que Dios nos haya hablado en
en este día y por los temas vistos y principalmente por la iglesia, por nosotros, mis hermanos, que somos uno en Cristo. Entonces les invito a cerrar sus ojos y a que oremos. Señor, en esta mañana, Padre, te damos muchas gracias. Primeramente, por poder estar aquí, Dios. Por poder venir, Dios, aquí a tu iglesia y a los que están ahí también en su hogar, Dios. A poder alabarte, Dios, que es tan grato y tan grande, Dios, el poder cantar a tu nombre, Dios. Y el poder escuchar tu palabra, Dios. Muchas gracias, Señor, por el día de hoy y que la palabra que hoy hemos escuchado, Dios, que no sea solo escucharla, Dios, sino el hacerla, Padre bendito, el practicar tu palabra y que de hoy en día en adelante, Dios, poder ser como tú quieres, ser sabios, resistir esas tentaciones y que por todas las preocupaciones, Dios, seas tú delante de nosotros, Dios. Te pido por mis hermanos y por todos los jóvenes que estamos aquí, Dios, guárdanos, Señor, de cualquier situación, porque estamos expuestos, Dios, a este mundo. Pero si estamos confiados en ti, nada más nos alejará de ti, Dios, porque una vez estando en ti, nada más nos puede alejar, Dios. Y a todos mis hermanos que estamos aquí, Señor, muchas gracias, Señor. Gracias en gran manera. Te pido por la iglesia, Dios, que tú nos unas, Señor, que unes también a los jóvenes y que nos hables, Dios. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Te pido por la vida del pastor y por todos los que estamos aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.